Hola amigos, ¿cómo están? Qué alegría de volver a encontrarnos en esta séptima temporada del programa de Cristonautas, que gracias a EWTN podemos llegar a sus hogares con estas tertulias, estos diálogos tan interesantes, y estamos hablando en esta séptima temporada sobre San Pablo, y nos acompaña el padre Dempsey Rosales Acosta. Padre Dempsey, muchas gracias por estar con nosotros. El placer es todo mío, Ricardo. Contentísimo de estar aquí. Gracias por dejar tus clases y por tantas actividades que tienes en la Universidad de San Tomás, dando clases allí de Biblia. Le agradecemos a la universidad que nos preste tu tiempo aquí en EWTN. Bueno, para los que están viendo el programa por primera vez, quiero hacerles como una síntesis. Venimos hablando de San Pablo. Saulo de Tarso era un fiel, muy fiel judío que estudió a los pies de un gran rabino que se llamaba Gamaliel y que se enojó mucho porque había una secta del judaísmo, que eran los nazarenos, que seguían a una persona que había sido ajusticiada y decían que había resucitado, cosa impensable para él. ¿Hasta ahí voy bien, padre? Muy bien. En el camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, Pablo tiene un encuentro con Jesús. Él queda obnubilado o medio ciego, digamos, o ciego completamente, y lo llevan a Damasco. Allí se encuentra con una persona que era cristiana y tenía miedo de encontrarse con Pablo, pero sin embargo obedeció, fue a hablar con Pablo. Pablo se convierte, se bautiza y empieza a predicar. No lo aceptan, pasa 3 años en Arabia porque no lo han aceptado, pensando todo esto de su vida, qué va a ser de su vida, y vuelve a Damasco, donde otra vez se enojaron con él y lo tuvieron que sacar por la muralla con una cesta. Hasta ahí vamos bien. Sí, de Damasco va 3 años en Arabia y después de Arabia va a Jerusalén. Ajá, a Jerusalén. Exacto, sí. Y en Jerusalén se encuentra con los discípulos, los apóstoles, sí. Especialmente Bernabé es el que hace de puente. Sí. Y después de que se han reconciliado con los apóstoles y los apóstoles le creen a Saulo su conversión, lo envían de viaje. Sí. Y se va a Antioquía. ¿Cómo que se va a Antioquía? ¿Qué tiene Antioquía que no tengan otras ciudades del Medio Oriente? Sí, esto es muy importante. Terminamos el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles en Jerusalén tienen cierto recelo, no confían mucho. Bernabé, importantísimo el personaje de Bernabé, que Bernabé les sirve de puente. Dice prácticamente que confía en su conversión. Y luego camina en Jerusalén abiertamente con los apóstoles y dice el texto de los Hechos, al final del capítulo 9, que lo llevan a Cesarea. Jerusalén está aquí, ¿no? Está más o menos en el centro de la Palestina. Entonces, hacia el norte en la costa está Cesarea Marítima. Sí. Y de allí Pablo se va a Tarso de Cilicia. A donde él había nacido. Exacto. Aquí estamos dentro de otra laguna de la vida de Pablo. En los estudios bíblicos tradicionales se dice que Pablo estuvo en Tarso de Cilicia. Él encontró a los apóstoles en el año 39. Estuvo allí en el año 39. Al final del año 39 se regresó a Tarso de Cilicia y estuvo allí 4 años, del 40 al 44 aproximadamente. Son 4 años que estuvo en Tarso de Cilicia con gran probabilidad asimilando el cristianismo, revisitando su vida. Comparando. Exacto, viviendo con las comunidades cristianas que encontró allí, trabajando, ¿no? Pero es aquí la cosa importante. Bernabé fue enviado por los apóstoles de Jerusalén a Antioquía de Siria. Muy importante esto, Antioquía de Siria. Antioquía de Siria. Porque había una comunidad de cristianos creciente que estaba aumentando en números y comenzó a ser tan increíble que incluso los apóstoles comenzaron a encuriosirse. Y entonces enviaron a Bernabé. Bernabé vio que el Espíritu Santo estaba allí, que la comunidad era verdadera.
la fe de la gente era buena y Bernabé quedó encantado. Y fue por iniciativa de Bernabé que él fue a buscar a Pablo en Tarso de Cilicia. Lo fue a buscar y se lo llevó con él a Antioquía, a vivir en las comunidades cristianas de Antioquía. Y creció tanto que por primera vez allí los cristianos de Antioquía comenzaron a llamar a estos seguidores, a todos ellos que seguían a Jesús, cristianos. O sea, la primera vez que aparece la palabra cristianos es en la comunidad de Antioquía, aproximadamente el año 45 después de Cristo, es cuando comienza a aparecer por primera vez este nombre, porque antes se llamaba el camino. En griego aparece el texto griego de los Hechos es jodos, el camino. Todos aquellos que pertenecen al camino. Los judíos llamaban a los cristianos los nazarenos, notzrim, y ahora aparece por primera vez en el texto griego de Hechos de los Apóstoles, Christianoi, que es grandioso. Entonces, a partir de allí, son cristianos todos aquellos que siguen al Cristo, que es Jesús. ¿Podría hacerle una pregunta, ya que usted es experto en lenguas bíblicas? La palabra Cristo, Christos en griego, creo que se dice. Sí, sí, Christos. claro que sí. ¿Qué significa? Sí, en griego hay un verbo muy interesante que se llama chrio. El verbo chrio significa ungir, pero también derramar un líquido, ¿no? Ya. Puede ser agua, puede ser leche o puede ser aceite, pero tiene connotaciones especiales, connotaciones religiosas. Entonces, el chrio, yo unjo o yo boto este líquido, y el Christos es la persona que está empapada de ese líquido, es aquel que está ungido. Y de hecho, en la antigüedad, la palabra Christos, antes de Cristo, se utilizaba para traducir la palabra hebrea Mesías. 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 O sea, Mesías. Exacto. Y Mesías literalmente significa el que está ungido, el que está empapado de este aceite sagrado, porque entonces toda la persona está consagrada para Dios. Pero los primeros Mesías en la historia de Israel son los reyes de Israel. El primero es Saúl. La primera vez que aparece la palabra Mashiach en hebreo, o en griego cuando se traduce Río, y luego Mesías y Cristo es con el rey Saúl, que Claro. fue ungido por Samuel, y Sí. luego David. Entonces, Me recuerdo cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey, que con un cuerno llevaba el aceite y lo ungió. Y lo consagraba a Lo Adonai. consagraba a Dios. Entonces es allí donde viene. Entonces es un neologismo. Cuando aparece la palabra Christianoi en griego, en los Hechos de los Apóstoles, es una nueva palabra, literalmente creada en un contexto cristiano. Por primera vez en la historia que se usa esa palabra. Ya saben, queridos amigos, que es bueno saber en dónde lo encontramos esto en la Biblia, en Antioquía. Ya En sabemos. Antioquía, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. De todas maneras, ustedes controlen en su Biblia, porque Sí, voy por memoria. Vamos por aquí. el capítulo 11 hablando, pero quise hacerle esta sí. pregunta al Padre porque mucha gente no sabe por qué a Jesús le decimos Cristo. Inclusive la palabra Jesucristo son dos palabras en una. Exacto. Es una unión. Jesús es el Cristo, o Jesús es el ungido de Dios, Exacto. o Jesús es el Señor, O el Mesías. o el Mesías. Exacto, sí. Así que tiene mucho significado. Sí. Qué bueno que nos dice esto, Padre, que entonces desde Antioquía, año 45 más o Ya menos, Pablo está en Antioquía con Bernabé. con Bernabé, y aproximadamente en esa época surge el nombre de cristianos. Sí, de acuerdo a la narración de Hechos de los Apóstoles. Por primera vez allí, en esa comunidad. Y luego se vuelve el nombre normal de todos aquellos que pertenecen al camino. Exacto. Y otra cosa importante, Antioquía es una ciudad de una gran importancia en el primer siglo dentro del Imperio Romano. En primer lugar, es una ciudad que tiene un puerto y está ubicada en Siria antigua, que hoy también está en Siria moderna, prácticamente entre un punto clave entre el este y el oeste, lo que es el Asia y luego lo que es Asia Menor y Europa. Importante ese punto clave. Y es una ciudad que está prácticamente al final del Mediterráneo.
Ajá. y está en la costa. Es una ciudad que tiene una gran actividad comercial, política, militar, cultural, y evidentemente es considerada una de las 4 más grandes ciudades del Imperio Romano en el primer siglo. Para tener una idea, las ciudades más importantes en el primer siglo dentro del Imperio Romano, que tenían mayor cantidad de dinero, comercio, a nivel cultural y político, son primero Roma, Claro, Roma, el imperio. Alejandría, Éfeso y Antioquía. Muy importante eso, Éfeso y Antioquía. Éfeso era una zona monumental, pero Antioquía también. Entonces es importante ver que en esta ciudad importante ha crecido una comunidad cristiana significativa que luego se va a convertir en la casa cristiana, podemos llamarlo así, de Pablo, porque Pablo es allí donde él ahora tiene su sede principal, lo acogen, lo aman con Bernabé, y es de allí de donde surge luego el mandato del Espíritu Santo para comenzar sus viajes misioneros. De hecho, todos los viajes misioneros de Pablo, él siempre sale de Antioquía, siempre. Antioquía es la sede, a partir de allí es cuando sale, cuando termina, siempre regresa a Antioquía. Vamos a decir que es el cuartel general de operaciones de Pablo, Antioquía. Exacto. O sea, que cuando hagan algún viaje que quieran visitar la ruta de Pablo, no dejen de pasar por Antioquía. En Siria. En Antioquía de Siria. Sí. Antioquía de Siria, eso. Sí. Y usted acaba de decir que el Espíritu Santo los mandó. A ver, padre, explíqueme, porque mucha gente me pedirá cómo fue que ellos se dieron cuenta que era el Espíritu Santo el que estaba enviándolos, porque dice, sepárenme a Bernabé y a Pablo. Sí. Primero hay que hacer una premisa muy importante. Los Hechos de los Apóstoles se puede decir también que es el libro del Espíritu Santo. Así como vemos a Pablo actuando y a otros Pedro actuando y otros discípulos, el actor principal de los Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo. Está siempre constantemente hablando, manejando, conduciendo. De una u otra manera es el individuo más activo de los Hechos de los Apóstoles. Y la cosa interesante es que es la sensibilidad de la comunidad cristiana a cómo interactuar con el Espíritu. Entonces, nosotros, por ejemplo, hoy en día, en nuestra vida espiritual, en las parroquias, vamos a meditar y a discernir qué cosa nos dice el Espíritu Santo. Pero en las primeras comunidades el discernimiento está, pero la sintonía con el vocabulario y el lenguaje del Espíritu Santo está tan claro que hay muchas formas como la comunidad está segura que eso es lo del Espíritu Santo. En primer lugar, hay manifestaciones auditivas, el Espíritu Santo habla y se escucha, y generalmente en un ambiente de comunidad, de oración. También puede ser en un ambiente individual, o por ejemplo a través de visiones, como Ananías, cuando estaba en Damasco, una visión, o Pablo, de una manera auditiva, visual. Las comunidades con gran probabilidad, cuando oraban en comunidad, alguien a través del don del Espíritu hablaba, y estaba el don de interpretación, y estaban seguros, y sentían este impulso interno de seguridad. Esto es lo que quiere el Espíritu. Pero también hay otras maneras como discernir lo que el Espíritu quiere o no, que es a través de las circunstancias. Por ejemplo, cuando Pablo está, creo que en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, él dice, bueno, quería yo seguir tal ruta, pero el Espíritu lo impidió. Es decir, cuando hay muchos obstáculos, Pablo discierne con sus discípulos diciendo, el Espíritu nos está hablando a través de estas dificultades y es mejor optar por la otra vía. Es interesantísimo. Siempre hay una conexión sumamente especial con la manera de comunicarse con el Espíritu, que puede ser auditivo, visual, individual o comunitario, o a través de las circunstancias. Y es increíble porque nosotros hemos perdido ese tipo de sintonía con el Espíritu. Esto es lo que yo quiero decir a partir del texto bíblico. Recuerda que nuestros programas son bíblicos, amigos, pero esto nos toca hoy a nosotros, cómo discernir la voz del Espíritu Santo en las comunidades. Ahora la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, abrió esta dimensión que le llama sínodo, y que cada tantos años se hace algún sínodo para que como Iglesia, escuchando al Espíritu Santo,
podamos discernir cómo ir adaptando, yo no digo cambiando, sino adaptando el lenguaje nuestro a la realidad actual de cómo entiende la gente y cómo debemos actuar a cosas que, por ejemplo, antes no se planteaban. Digo yo, Pablo dice cómo hay que tratar a un esclavo. Exacto. Pero él no habla en contra de la esclavitud. Ahora hemos avanzado y nos damos cuenta que la esclavitud es una cosa mala. Pero en ese momento no lo era una cosa como normal. Creo que hay que estar atentos. Y por otra parte, padre, ¿qué le dice usted a estas comunidades que por ahí dicen que hablan en nombre del Espíritu y hablan en lenguas extrañas y cosas de esas? Sí, esto no es nuevo. Ya Pablo tenía que enfrentar esta situación en la carta a los Corintios, por ejemplo. El himno a la caridad o al amor. Exacto, en donde había muchos, él mismo decía, hay muchos que hablan en lenguas y piensan que por el hecho de hablar en lenguas tienen una superioridad o tienen un nivel dentro de la comunidad superior. Dicen, no, todo don del Espíritu Santo siempre se hace al servicio y para la construcción del cuerpo de Cristo, no para colocarse uno como el centro de todo lo que es la comunidad. Entonces, siempre que hay el don de palabra, el don de lenguas, tiene que haber el don de interpretación. Claro. Y el mismo Espíritu es quien controla, no la persona. Yo no soy quien controla el Espíritu y ahorita voy a hablar en lenguas, yo controlo. No, es al revés, Muy es el bien. Espíritu quien controla. Esto es 100% teología, sana doctrina teológica en neumatología. El Espíritu es la fuente de todos los dones y todo viene de Él. Y Él controla, decide, es Él quien está en poder, en control de la comunidad. Y cuando el Espíritu da el don de lenguas, el mismo Espíritu también proporciona, ofrece el don de interpretación. Porque no tiene sentido que el Espíritu da un carisma para mi beneficio personal. Claro. Está en contra de lo que es el sentido de la unidad de la iglesia, del Claro. cuerpo místico de la iglesia, lo que llamamos el Christus totus, de todo el Cristo total, Claro, en el cual claro. todos nosotros estamos incluidos. Bueno, padre, perdone que lo saqué del tema, pero el Espíritu Santo los separa para una misión y ¿a Sí. dónde se van? Es allí donde comienza la gran aventura. La gran aventura. En primer lugar, esto es muy importante, ¿no? Nosotros hablamos generalmente en estudios bíblicos de los 3 viajes misioneros de Pablo. Pero si Pablo estuviera ahorita aquí entre nosotros y lo estuviéramos entrevistando y le decimos, Pablo, háblanos de cuando comenzaste tu primer viaje misionero y esto y lo otro, y luego del segundo, Pablo diría, ¿pero qué viaje? ¿De qué están hablando aquí? Yo he hecho muchos viajes, no sé cuál. Es que la división de los famosos 3 viajes misioneros es una construcción académica. De hecho, en el texto de los apóstoles, el texto original, no aparece esta división, esta clasificación. No. Solamente que para estudiar mejor el ritmo de la actividad misionera de Pablo, se ha hecho esta clasificación basándonos en Antioquía. Por eso Antioquía es muy importante, porque llega un momento en que Pablo comienza a hacer viajes y el Espíritu Santo lo lleva por aquí, lo lleva por allá, y a veces está 2, 3 años viajando, pero luego, después de ese ciclo, regresa a Antioquía, se reanima, se recarga y después vuelve otra vez. Entonces, Antioquía es el punto clave que nos ayuda a clasificar, ok. O sea, que habría un dinamismo permanente. Exacto. En Pablo. En Ahora, Pablo. Entonces, la primera escala, digamos, de ese viaje que es por tierra y por mar, Sí. Llega a una isla famosa, Sí, Chipre. Chipre, sí. De hecho, por eso es importante Antioquía, porque Antioquía tiene acceso por tierra al Asia Menor, pero también es un puerto muy importante comercial. Por eso Pablo de allí puede agarrar cualquier bote o barca y dirigirse a diversas zonas. Por eso es muy importante, incluso estratégicamente en la geografía, es crucial. Tiene mucho más acceso que Jerusalén. Entonces, a Chipre, claro, es allí donde comienza entonces el primer encuentro. Y Chipre, sí, hay una comunidad hebrea, pero importante, significativa, pero predominantemente es una isla donde hay prácticamente gentiles. Está muy mezclada con personas de diversos tipos de background, que no son solo el estilo judío. Claro.
¿Y en Chipre tiene alguna actividad especial, Pablo? Sí, Pablo generalmente apenas llega, él comienza a proclamar el Evangelio y por supuesto, interesante encontrarse allí con los primeros obstáculos. Siempre Pablo cuando comienza su viaje misionero va a encontrar obstáculos. Aquellos que vienen del mundo judío y aquellos que vienen del mundo pagano, comercial, porque es cuestión de poder. Y aquí, por ejemplo, es cuando comienzan las dinámicas de encontrarse con líderes paganos que son importantes, que se sienten atraídos al mensaje cristiano, y ahí es cuando comenzamos a ver que hay otros que no les conviene perder el poder y comienzan a atacar a Pablo. Por ejemplo, el mago Elimas. Elimas. Sí, qué que caso. él era un judío semiprofeta, pero no quería que el procónsul escuchara el mensaje del Evangelio. Exacto, y aquí es la dinámica del poder, del prestigio, de las agendas personales de Elimas. De hecho, el texto de los apóstoles, estaba estudiando brevemente ese detalle, presenta a este mago con dos nombres. El nombre judío, Bar Jesús, Sí. y luego, pero él asume por motivos comerciales o para mantener esta persona, para ganar dinero, de Elimas, que significa mago. De hecho, en la raíz árabe antigua, que está conectada también con el arameo, Alim en hebreo antiguo, pero también árabe, significa una persona sabia, pero dentro que maneja las estrellas. Las leyes de la física. Exacto, para adivinar o dar mensajes, ¿no? Y por eso se le consideraba una persona sabia, pero mezcla brujería o mezcla este tipo de artes secretas, oscuras. Pero Pablo lo reprime diciéndole que es un hijo del diablo. Exacto, precisamente es allí interesante que el Hecho del Apóstol lo identifica con su doble nombre. El primero es su nombre judío, Bar Jesús es un nombre judío, o Bar Josué. Podría traducirse de las dos maneras, ¿no? Bar Jesús o Bar Josué, el hijo de Josué, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, este hombre, para mantener su prestigio o para mantener su imagen de mago, de que tiene poderes de divinos, utiliza este Elimas. Y así es como mantiene hipnotizado cierta gente del poder, como el procónsul. Seguramente ganaba dinero, seguramente manipulaba a través de las mentiras, y Pablo lo descubre precisamente allí. Y Pablo, con su intuición, lo llama por lo que es, el hijo del diablo. Estás haciendo mal. Y es allí interesante ese episodio porque ese evento, esa confrontación, lo sirvió para demostrar el poder de Dios a través de Pablo, que somete al poder maligno, al poder oscuro, al poder de aquel que utiliza mentiras, que utiliza magia para poder manipular a la gente. A ver, yo creo que esto es muy importante, inclusive en el día de hoy, padre, porque Pablo, como dice usted, no es él el que deja ciego a Elimas, sino es el poder de Dios que a través de Pablo actúa sobre aquel que está actuando bajo el poder del maligno. Exacto. Y es interesante de nuevo la parodia de quedar ciego. Sí, eso es lo que yo iba a decir. Sí. Tiene algo que ver con el quedar ciego que tuvo Pablo cuando vio a Jesús. Muy interesante. Muy interesante esta observación, Ricardo, porque Pablo estaba convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios y Dios en su divina providencia y sabiduría lo pone ciego en una ceguera temporal. Igual se dice con este mago Elimas que obtuvo una ceguera temporal. Lo interesante es que la ceguera en Pablo lleva a la conversión de Pablo. En este caso no se dice nada de la ceguera de Elimas, solo que quedó ciego como un castigo divino por su mal actuar. Pero la ceguera de Elimas sirvió de oportunidad para el procónsul para convertirse. Y esa es muy importante. Porque entonces, he visto que hay una gran alegría de los gentiles que se convierten porque ahora son admitidos dentro de la asamblea, porque los primeros judíos no admitían al que no era judío. Exacto. Entonces, aquí hay una gran alegría por parte de estos gentiles, entre ellos este procónsul,
en Chipre que acepta a Jesús por ver vamos a decir, el milagro que Dios actúa sobre el mago Elimas y sobre la palabra de Pablo pronunciando el Evangelio, la buena noticia que Jesús ha sido muerto y resucitado y nos invita a la resurrección. Sí, de hecho, ese es uno de los temas que se habla poco en los Hechos de los Apóstoles, es el tema de la alegría del cristiano. Se habla poco, pero está muy presente. En este caso, por ejemplo, la comunidad de los cristianos se alegra y de hecho la alegría es uno de los frutos del Espíritu Santo, como Sí. Pablo lo dice en la carta a los Gálatas, Sí. capítulo 5. Y precisamente estos cristianos que son gentiles, que no vienen del mundo judío, digamos, no del pueblo de la promesa, ahora son asumidos en esta nueva visión o forma de vida y la alegría está allí, igual como Felipe Sí. prácticamente cuando va en alegría y donde llega y actúa en el nombre del Espíritu Santo, se crea alegría. Esto es muy importante. El cristiano en la antigüedad, en la vida de Pablo, a pesar de las dificultades, es un cristiano alegre. El Espíritu Santo siempre da el gozo del corazón. Padre, el tiempo se nos acaba, qué cosa tan terrible el Cronos, cómo nos tiene corriendo. Pero yo quisiera que usted nos despidiera con una oración, ¿Cómo no? sobre todo con este tema de la alegría del Evangelio. Claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios del universo, por este día, por este momento, por este tiempo de estudio. Envía tu Santo Espíritu sobre nosotros para que nos dé el don de la alegría, el don del gozo de corazón y podamos verte y descubrirte cada día en cada lugar donde estemos. Te lo pedimos, oh Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre Dempsey, y a todos ustedes. No se pierdan el próximo episodio porque ven que tenemos mucho para comentar. Dios los bendiga.